punto de vista normativo eso, ¿no? Sabemos que quién es el que está regulando, que está supervisando, y ahora vamos a llevarlo un poco más al sentido más práctico. La otra cosa que vamos a ver un poquito es la importancia que tiene el sistema financiero desde sus actores como institución y los distintos tipos de entidades de crédito que también ya vimos cuáles son aquí en Paraguay y aquí lo vamos a generalizar. Y obviamente los productos. Vamos a tener por lo menos un cálculo de uno de los productos que me parece el que menos se utiliza respecto a lo que es el sistema financiero, por lo menos que menos se conoce en general, que lo vamos a hacer hoy. Y también comprender un poco la visión internacional del sistema financiero, captando desde su impacto a lo que es los mercados. Entonces, ¿qué es el sistema financiero? Y, y el sistema financiero es una institución que básicamente opera bajo tres modalidades, por decirlo así. Que hace intermediación y también en el mercado, y eso conforma toda una institución. Em, y su rol principal sería canalizar los ahorros de las personas que tienen superávit de flujo de dinero o flujo de ahorros hacia los que necesitan o tienen déficit en ese sentido. Ya vimos también que una de las principales causas por las cuales esta acción se da en el sistema financiero es que se confía de, de la acción que hace el sistema financiero. Y su principal activo, por decirlo así, vendría a ser la confianza que tienen principalmente los ahorristas y, por qué no, también los que prestan dinero eh, a todas las instituciones bancarias del sistema financiero. Sin esa característica, todo lo que tendría que hacer el sistema financiero no va a funcionar como debería funcionar. Entonces, eh, la piedra angular sería la confianza. Por ello que los entes reguladores y de supervisión están muy enfocados en hacer que esa confianza no se pierda. Esa confianza esté eh, siempre a modo que el sistema financiero funcione. Em, entonces, a partir de ahí, de conocer la definición, también se puede decir que el sistema financiero es un mecanismo respecto a las condiciones, por ejemplo, de seguridad, em, garantía y obviamente generador generador de renta y riqueza. Eso es básicamente, desde el punto de vista más práctico, lo que hace el sistema financiero. Entonces, el sistema financiero tiene elementos fundamentales para aportar en una economía y que es principalmente el desarrollo, debido a que canaliza los fondos prácticamente. Donde existen superávit, como lo habíamos dicho al principio, y donde existen déficit. Es por ello que nivela el mercado de crédito, regularizando los fondos donde hagan falta y extrayendo de donde sobren, ¿no? Eh, esta,
esta capacidad de intermediar, básicamente interactúan dos partes. Los ahorristas, quienes son los que tienen los fondos excedentes, y los prestamistas. Estas dos partes interactúan de manera prácticamente automática a través del sistema financiero. Y lo que hace la entidad es básicamente canalizar, ya sea a través de un tiempo corto o de un tiempo necesario, puede ser prolongado, independientemente de que sea una entidad pública o una entidad privada. El sector financiero, a todo esto, a este conjunto de actividades, se lo conoce como sector financiero. Y el sector financiero tiene en la posición de segmentos de la economía, sería el sector terciario. Y eso no significa que no sea importante, sino más bien desde el punto de vista de participación en la cadena de generación. Entonces, el sector financiero, desde el punto de vista estático, es del sector terciario, pero también se le da un punto de vista más de la economía, desde el punto de vista dinámico, genera el circuito del cual estamos hablando aquí, que hace esta canalización tanto de los préstamos como de los ahorros. Básicamente es así. Y aquí en la parte intermedia, donde está la canalización, es donde operan las entidades financieras. ¿Y qué hace eso? Para incidir en la economía, y básicamente genera unidades de producción, distribución, incluso consumo. Y son las tres facetas que necesita el sistema económico para poder generar su movimiento en general. El sistema financiero tiene básicamente tres funciones, o bueno, por decirlo así, principales. Luego está una forma de verlo que sería las funciones anexas. Nosotros ya vimos todas las acciones que genera tanto desde su punto de vista de ley, de regulación, y hoy lo vamos a ver en un aspecto más práctico en esta parte introductoria. Entonces, una de las funciones del sistema financiero en una economía de mercado, que es importante decir eso, es captar los excedentes, eh, a partir de ahí canalizarlos y a la vez hacer una función de administración de riesgo. Entonces tenemos tres funciones: captación, distribución de los fondos, estamos diciendo, y administración de riesgo. Esas serían las tres visiones que engloban las funciones del sistema financiero. Dentro de estas funciones existen también dos razones fundamentales por las cuales funciona la intermediación del sistema financiero. Primero, el mercado en sí no puede unir en forma automática la posición de los que ahorran, de los ahorradores,
y de los prestamistas. Vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Porque esta función de administración de riesgos es un poco difícil que el ahorrador lo haga y también que el prestamista pueda obtener la mejor opción respecto al costo de los créditos. El banco tiene toda una maquinaria, por decirlo así, una logística de administración de riesgo que ello lo hace a escala, es decir, puede captar fondos y puede generar eh, captación de información para poder hacer análisis de los créditos. ¿Por qué? Porque el sistema así ya lo está preparado. Y entre ellos está el secreto bancario, que también lo vimos en la parte reglamentaria, eh, por lo cual puede manejar información del prestamista, puede manejar información del ahorrista y hacer que estos fondos lleguen al prestamista a un costo eficiente. Si bien hay una tasa de interés que lo va a cobrar, pero esta tasa que va a obtener el ahorrista es la tasa al cual él se siente bien y la tasa al cual va a obtener el préstamo, este prestamista, es la tasa que está de acuerdo en pagar. Por lo tanto, se produce el mercado del crédito donde hay un equilibrio entre la oferta de crédito y la demanda de crédito a una tasa determinada. Esta tasa de interés es la tasa de mercado. A modo de simplificar, obviamente acá no hablamos de tasa pasiva ni tasa activa, pero el mercado en sí igualmente tiene esa diferenciación. La segunda causa es que si no hubiera esa coincidencia entre lo que quieren los que ahorran y los inversores en relación a grado de liquidez, seguridad, rentabilidad de los activos que emiten y la intermediación que tienen los bancos, el costo para que la economía pueda obtener los recursos para dinamizar todo su aparato de comercialización sería mucho mayor y más lento. Vimos que en la formación del sistema financiero inicialmente eran solamente oro y plata. Eso hacía que el sistema funcionara muy lento, a la vez era muy difícil transportarlo, hasta que se dieron cuenta que podían trabajarlo con eh, papel moneda. Y esa fue la evolución principal hasta lo que hoy estamos dando. Entonces, esa coincidencia es lo que hace que el sistema sea más dinámico. Y a la vez afecta o incide, mejor dicho, a un sistema financiero donde la inversión productiva se realiza básicamente para tres procesos, tres acciones. Uno de ellos sería eh, las unidades económicas desean tener excedentes o mejor dicho, utilidades por su excedente, entonces la captación es una opción de inversión, la captación que hacen los bancos en su intermediación. La canalización beneficia a los que tienen déficit de liquidez. Serían los prestamistas. Y luego están la selección de oportunidades o la asignación de recursos. Y el banco, o en este caso las entidades financieras, lo que hace es seleccionar la oportunidad de inversión para garantizar el financiamiento. Y ve exactamente a través de la administración de riesgos cuál es la mejor opción para poder que esta captación sea la más rentable posible. Y esto nos lleva a ver lo que es o lo que son los componentes del sistema financiero.
Los componentes del sistema financiero básicamente son los activos financieros, los mercados financieros, los intermediarios financieros y las organizaciones reguladoras. Esos serían los que interactúan en todo lo que es el sistema financiero. Los activos financieros serían todos los que generan algún tipo de aporte en la economía. Puede ser bonos, pueden ser certificados de ahorro, etcétera. Los mercados financieros son donde se hacen las transacciones. Los intermediarios, en este caso, serían las entidades bancarias. Y las reguladoras son lo que ya vimos en las partes de reglamentación, el BCP y, en este caso, Paraguay, la Superintendencia de Bancos. Entonces, los activos financieros son los títulos o anotaciones contables que son emitidos por las economías en general y constituyen básicamente un medio para incidir en la riqueza que poseen las personas. Y su contraparte de pasivo de quienes van a generar el excedente. Es decir, para el banco sería un pasivo el ahorro, ¿no? En ese sentido se está diciendo. Y a partir de los activos también representan títulos, certificados, como lo estamos diciendo. Pueden ser de patrimonio, de deuda, y que sirve para transferir fondos. Y la característica de estos activos, o de estos, sí, los activos, sería la liquidez. Eso lo hace más asequible. La otra característica debería de ser la rentabilidad. Rentabilidad. Y no puede faltar lo que se conoce como riesgo. Riesgo. Son las características que sí o sí presentan los activos financieros. El riesgo y la rentabilidad básicamente son características de todo tipo de activo financiero que están relacionados entre sí. A la hora de rentabilidad está por ende el riesgo. Y a mayor riesgo el accionista va a exigir mayor rentabilidad. La liquidez depende del tipo de activo financiero. Un activo financiero, cuanto más líquido, es menos rentable desde el punto de vista de comercialización. Es decir, lo voy a tener menos tiempo. ¿Existen otros tipos de activos financieros? Sí, existen otros tipos. Podemos citarlo aquí algunos, por ejemplo, los certificados de depósito. Eh, Estos certificados de depósito son los que utilizan las entidades para captar fondos y a la vez estos certificados de depósitos eh, depende del mercado financiero en el cual se está operando. Pueden ser negociables, ya sea por una persona natural o jurídica, física o jurídica, y pueden depositar ese monto de dinero en un determinado tiempo. Eh, el otro componente o el otro elemento sería el certificado de ahorro. Eh, el certificado de ahorro básicamente constituye un certificado que permite poner un monto mínimo a un plazo igual o inferior a un mes por lo menos, o más, un año, o más, que puede ser prorrogable eh, por el mismo periodo o no. Es la principal diferencia entre el certificado de depósito y el certificado de ahorro. Los bonos son otros de los activos.
Y obviamente hay una contraparte entre esto. Hay uno que para uno es activo y para otro es pasivo. Y son básicamente títulos que se emiten para financiar las inversiones de las empresas y se coloca generalmente a una tasa o a un nivel de descuento durante la vida útil. Este genera interés fijo y este interés está fijado de antemano, es decir, es un activo o un instrumento de renta fija. Luego están las acciones. Las acciones son títulos patrimoniales que te da la posibilidad de tener una parte del patrimonio. Y al vender la acción, la empresa lo que hace es transferir y divide su capital social. Puede ser a través de titularizaciones o fondos de inversión, cualquiera de ellos. El otro componente del sistema serían las divisas. Aquí entramos en un mercado un poco diferente. Pero el sistema financiero también está abocado a ello. Y es básicamente el intercambio de monedas extranjeras en un mercado según la disponibilidad de comercio exterior que haga el país o las empresas. Luego están otros que pueden ser, por ejemplo, títulos de tesorería, que eso ya depende eh, de qué entidad sea. En este caso, por ejemplo, el Tesoro Nacional puede emitir los títulos de tesorería para financiar su déficit y los bancos lo compran. Pueden ser a corto plazo o a largo plazo. Las aceptaciones bancarias, que serían como una letra de cambio. Los papeles comerciales, que son títulos de crédito que se emite y tiene un periodo de repago. Los títulos de capitalización, el pagaré, las letras de cambio, el leasing. Todos son instrumentos que, que forman parte de los activos financieros. Dentro de estos instrumentos financieros, eh, se puede tener distintas posiciones, por decirlo así. Entonces tenemos los activos en la empresa y los pasivos que tienen en términos financieros. Los activos básicamente son los que pagan los pasivos que tiene la empresa. Es decir, desde el punto de vista contable, vamos a suponer que esto es un balance. Aquí van a estar los activos, aquí los pasivos. Esto es pasivo corriente, no corriente. Toda esta sección, que serían los pasivos, son los que financian los activos. Entonces, eh, esta sección es lo que generalmente impacta para los prestamistas y se lo conoce como estructura financiera. Es decir, acá se observa, ponerlo aquí arriba o aquí abajo. Aquí se observa lo que son capital propio, todo lo que ponen los socios o los inversionistas y el capital ajeno, que son las deudas. Y en base a eso se empieza a trabajar cuál va a ser las condiciones en que se va a generar o no mejor posición dentro del mercado y a la vez decidir cuáles van a ser las cantidades de dinero que se van a tomar desde el punto de vista del pasivo para financiar todo lo que son los componentes del activo, etcétera. Todo esto, lo que son bonos, acciones y títulos de deuda, etcétera, genera un mercado del cual se conoce como los derivados financieros.
Estos derivados financieros se lo conoce como activos subyacentes. Es como querer tener una acción, pero yo lo que tengo es un derivado que sería como un desglose de esa acción. Y ese derivado financiero depende, su valor depende de cómo se comporte la acción. Es como un activo más barato, por decirlo así, pero con más riesgo para operar en un mercado derivado, así como le dice. Se deriva de los productos principales. Por lo generalmente son acciones. Y son contratos financieros que se destinan a cubrir posibles riesgos que aparecen en cualquier momento de una operación financiera para estabilizar y concretar los costos financieros reales. Por ejemplo, un derivado financiero sería, eh, es como un seguro para cuando suba los precios de las acciones o baje los precios de mis acciones. Yo tengo entonces una opción, eso sería un derivado. Entonces una opción para vender una acción, yo lo tomo la opción, el derivado financiero a X dólares. Supongamos que esta es mi acción, la acción vale 1000, vamos a poner que es acción, unidades monetarias, 1000. Eso vale cuando yo adquirí la acción. Pero como sabemos, hay mucha volatilidad, por lo tanto, adquiero un derivado financiero. Este derivado financiero va a consistir en que va a ser un derivado o una opción de venta. ¿Qué significa eso? Que va a tener ciertas características a la cual yo voy a vender esta acción. Y supongamos que la opción de venta es que si la acción vale en el mercado 800, la opción de venta seguirá pagando 1000. Entonces, por algún motivo yo quiero vender mis acciones porque se está perdiendo valor. Yo ejecuto mi derivado financiero y voy a vender a 1000. Entonces no pierdo. No pierdo porque tengo ese seguro. Eso es básicamente un derivado financiero. Y este valor, a medida que hay probabilidad de que esto ocurra, yo puedo volver a comercializarlo en el mercado de derivados y va a tener un valor. A medida que hay mayor volatilidad, tiene mayor valor. A partir de ahí están también lo que se conoce como el mercado de commodities. Eso sería lo que nosotros más o menos tenemos aquí: soja, trigo. Y ahí están los instrumentos como warrants, eh, las cartas de crédito. Y a la vez esos mercados de commodities, solo aquí, tienen también sus derivados. Los warrants yo puedo comercializarlo por más que no tenga el producto. El warrant es como un título de una producción y yo puedo comercializar eso. Está también lo que se conoce como swap de intereses. Yo tengo interés de renta fija, quiero pasar a renta variable, entonces mi derivado va a ser un swap, un cambio. Puedo cambiar de renta fija a renta variable. Y eso da nuevamente a que las entidades financieras traten de intermediar todo eso a modo de canalizar toda esa necesidad. Quien quiere vender a renta variable, quien quiere comprar acciones, utilizando todos estos instrumentos para poder intermediar según las necesidades del mercado. Porque en un mercado desarrollado, en un sistema financiero desarrollado, no solamente se puede dar en un país, se puede dar en el mercado o en otro continente en general. Ok, habiendo conocido en general lo que son los instrumentos financieros,
pasemos a ver el aspecto más práctico de cómo se calcula, por ejemplo, una de las operaciones de esos activos financieros. ¿Y cuál sería eso? Veamos el que podría abarcar más las operaciones que serían el leasing. Supongamos que una empresa necesita o desea adquirir un activo financiero. En este caso suponemos que es un medio de transporte. Y lo que se le ofrece es adquirir el activo a través de un leasing. Ese leasing va a tener 36 cuotas mensuales de 2 millones y la primera cuota se paga al contado al momento de la operación. Luego está la opción de compra, porque el leasing es un contrato con opción de compra. Yo como alquilo prácticamente el activo y tengo la opción de comprarlo al final del vencimiento de las mensualidades. Y la tasa del leasing es de 12% anual. Y la vida útil del bien es de 5 años. Esas serían las características a las cuales vamos a calcular el valor de este activo, que lo haría una entidad financiera para ver si va a ser rentable o no hacer esta operación. ¿Qué tenemos que utilizar como información aquí? Y tenemos conocer algunas funciones financieras. Una de ellas sería, por ejemplo, el valor presente de una operación. Vamos a escribirlo aquí. Sería esta. Entonces, el valor presente, voy a agrandarlo un poco más. Ahí está. El valor presente de una cantidad de dinero X sería de esta manera. 1 dividido 1 más, abro paréntesis, 1 más I, que sería la tasa de interés, elevado a la N, que sería el plazo. Esa sería la fórmula del valor presente. Esto lo voy a borrar. Esta es una de las funciones que vamos a utilizar para poder calcular el valor del activo. Y la otra función es el valor presente, pero de una anualidad, que sería 1 menos 1 dividido 1 más I a la N dividido I sería. Dividido la tasa de interés. Esto es I más 1. Ahí está. Esas dos funciones vamos a utilizar. Entonces tenemos los datos de la operación, donde tenemos la tasa leasing, básicamente 12% anual. Tenemos la cantidad de cuotas, que es 36 cuotas. El monto de las cuotas, de 2 millones. Ponerlo aquí. 2 millones. Y la primera cuota se paga contado. Eso es lo que dice. Vamos a ponerlo aquí. Eso ya vamos ahí arriba. La opción de compra, que sería de 2 millones y medio. 2 millones 500. Y el plazo
de la operación es 36, la vida útil. 5 años. Cinco años. Bien. Lo primero que vamos a hacer es calcular, esto es tasa anual, vamos a ponerlo tasa anual, vamos a mensualizar esta tasa. Tasa mes, entonces va a ser 12% dividido 12. Eso sería mi tasa mensual. Luego tengo que hallar los factores de actualización, que son con estas dos fórmulas, tanto para el monto único, que va a ser el valor presente, y el monto de las anualidades, que es pegado a el valor presente de las anualidades, conforme a esta fórmula que está aquí. Entonces vamos a poner aquí factor de actualización de monto único. Monto único. Entonces el valor presente, conforme a esa fórmula que está aquí, va a ser 1 dividido, abro paréntesis, 1 más mi tasa mensual, elevado a la 1. No le pongo ningún valor, pero yo necesito que sea por el plazo que se hace la operación. ¿Cuánto es el plazo que se hace la operación? 36 meses. Entonces, esto lo voy a elevar a 36 meses. Entonces, todo lo que tenga que traer de 36 meses a hoy, lo voy a multiplicar por esta tasa de actualización, por este factor de actualización. Y luego tengo que hacer el factor de actualización de la anualidad. De la anualidad. El factor de actualización de la anualidad sería esta misma fórmula. Voy a bajarla ahí para que se vea. Vamos a aplicarlo. Ahí está. Entonces, mi factor de actualización de la anualidad va a ser igual a, abro paréntesis, 1 menos, vuelvo a abrir paréntesis, 1 dividido, abro paréntesis otra vez, 1 más la tasa mensual, cierro paréntesis, y tiene que estar elevado a la n. Dijimos que son 36 cuotas, pero uno se paga al contado. Quiere decir que me queda 35 entonces. Entonces va a ser 35 el periodo. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Es 35. Ok, ahí está. Vuelvo a cerrar paréntesis. Y le doy dividido la tasa. 0,1. Entonces mi factor de actualización de la anualidad es 29,408. Una vez hecho eso, vamos a empezar a determinar el valor del activo del leasing. Vamos a ponerlo aquí. Determinar el valor del activo del leasing. Entonces tengo los datos. Valor de la cuota contado. En este caso sería 2 millones. El valor actual de las 35 cuotas restantes de estos 2 millones. ¿Cuánto sería? Entonces voy a usar mi factor de actualización de las cuotas. Entonces voy a poner aquí valor actual de las 35 cuotas, que son estos 2 millones. Entonces va a ser 2 millones por mi factor de actualización de anualidades. Sería entonces 58 millones. El valor actual de todas esas cuotas hoy son 58 millones. Y una cuota, mejor dicho, el valor actual
de la cuota contado. El valor actual de la cuota contado. Que son también... no, ya tengo el valor actual de la cuota contado. Sería el valor actual de la opción de compra. El valor actual de la opción de compra. Y la opción de compra se ejecuta después de los 36 meses. Por lo tanto, vamos a utilizar este factor de actualización, porque es un monto único. Entonces tengo 2.500 por mi factor de actualización, serían 1.147.000. Entonces, el total de valor del activo va a ser igual a la sumatoria de esto. La sumatoria. Entonces sería el valor de mi activo. Entonces el banco lo que hace, hace esta operación, determina cuánto vale el activo hoy y dice, bueno, si vamos a cerrar la operación hoy, tenés que pagar 62 millones. Y si no, tengo que saber cuánto voy a ganar. A partir de ahí lo que hace es el cálculo de los intereses de la operación. Entonces, tiene en cuenta las 35 cuotas, cuotas de 2 millones cada uno. Esas 35 cuotas son 2 millones por 35, porque una se paga al contado, son 70 millones. Él recibirá al final del periodo 70 millones. Hay una cuota contado, que son 2 millones. Luego está una cuota de opción de compra, que son 2.500.000. Y el total de la operación, final del periodo, sería la sumatoria de esto. 74.500.000. El valor del activo, al momento de cerrar el trato, ya lo hallamos que es 62.564.473. Entonces, los intereses de la operación es la diferencia entre el total de la operación menos el valor del activo. Entonces, el banco al final de la operación tendría que tener un monto de intereses de 11.935 al final de los 36 meses. Cualquiera sea la opción, si se compra o no se compra. Bueno, esa sería la forma de ver uno de los activos que tienen los bancos. También podemos ver lo que son depósitos de ahorro, que sería, no vamos a utilizar aquí el valor presente, sino vamos a utilizar el valor futuro. Vamos a poner depósitos de ahorros. Esto más sería para el ahorrista, donde vamos a tener el valor futuro. El valor futuro va a estar dado por 1 más I. Voy a poner la ecuación nuevamente. Es mucho más sencillo verlo así. Utilizar este. Ponerlo aquí. Ahí está. Entonces esto voy a cambiar. Va a ser el valor futuro. Que va a ser voy a configurar a modo de que quede correctamente. Ahí está. Entonces sería, abro paréntesis, 1 más I elevado a N. Ese sería mi valor futuro. Esto lo voy a borrar. El valor futuro de una sola, un valor único. Entonces supongamos que alguien quiere depositar
20 millones de guaraníes. ¿Qué plazo? Supongamos que sea depósito de 20 millones, plazo 3 años. 3 años. Y la tasa, pongamos que sea 7% anual. 7% anual, por ser un poco generosos. ¿Cuánto recibiría esta persona al cabo de los 3 años? Aplicaría directo el valor futuro. Entonces voy a tener valor futuro, va a ser igual a primero voy a hallar mi factor de descuento para poder aplicarlo. Factor de actualización sería en este caso. Que sería 1 más tasa elevado a la 3. Esto no es porcentaje, es un número. 1.225 sería. Y entonces esto multiplicaría por el factor de actualización y esta persona recibiría 24.500.000 al final del periodo. Al final del periodo. Bien, esos serían las dos contrapartidas más importantes, por decirlo así, de las operaciones de los activos financieros que se podrían calcular en las entidades financieras. Ok. ¿Consultas? ¿Dudas? Bien, si no hay consulta, entonces lo dejamos ahí. Esto lo voy a levantar en esta semana 4 para que tengan acceso a tanto a la grabación como a la parte práctica desarrollada. Entonces por hoy lo dejamos ahí y que tengan muy buenas noches.